Bienvenidos a un nuevo episodio de Más Rabiosa que Medea, un podcast de análisis político desde las izquierdas, el feminismo de la abolición y la esperanza radical. Soy Mariana Iriarte Mastronardo, anfitriona y productora wannabe de este espacio que se gesta sin recursos pero con mucha intención para practicar el mundo en el que merecemos vivir. Y gracias mil a quienes votaron en la encuesta, sobre todo a la persona que me llamó la atención sobre las opciones. Faltó ninguna de las anteriores y es cierto, para aquellos que el internet llegó después que el sexo, las opciones, la encuesta eran insuficientes. Así que mil gracias por la observación, no saben cuánto me ayudan. Y también gracias por todos sus comentarios, me encantaría contestarlos en la plataforma, pero Spotify no da esa opción, así que en cada episodio voy a sacar como un minutito para hablar sobre los comentarios o preguntas y así seguimos creciendo esta comunidad. Ahora sí, en este episodio vamos a conversar sobre el financiamiento de campañas políticas, los Super PAC o Comité de Gastos Independientes, qué son, cómo se configuran, para qué sirven y cómo impactan nuestras vidas. Cámara de Comercio se une al Super PAC Democracia es Prosperidad. El sector privado entra en la política. Democracia es Prosperidad comenzará a hacer campaña en abril por candidatos a la legislatura. PAC del sector privado dice que expondrá nombres de políticos que respalden y no cumplan con su palabra. Esos son solo algunos de los titulares que anuncian la entrada del sector empresarial a la política. Bueno, eso de la entrada es medio sneaky, ¿no? Porque presupone que nunca antes habían estado. Pobres, este sector empresarial que insisten en que han permanecido callados por mucho tiempo en una jurisdicción tan igualitaria y socialista como es Puerto Rico. Pero bueno, hay de todo, ¿no? Esta vez gritan a boca de jarro el nombre de su Super PAC, Democracia es Prosperidad, y entonces viene lo que nos ocupa. ¿Pero qué es un Super PAC? Bueno, acá te cuento. Saquemos el cuchillo y el veneno. Y bueno, un Super PAC no es otra cosa que una agrupación de personas de carne y hueso o corporaciones que se juntan para hacer campaña política a favor o en contra de issues, candidaturas, partidos políticos, pero que no están formalmente afiliados ni coordinan la campaña con esas personas o partidos a quienes les hacen publicidad. Imagínense, por ejemplo, que varias organizaciones que trabajan con issues relacionados a las niñeces se agrupan para gastar dinero a favor de candidatos y candidatas que apoyan los derechos de las niñeces, pero no tienen absolutamente nada que ver con esos candidatos o partidos. O que varias corporaciones que buscan maximizar sus ganancias se agrupen para gastar dinero a favor de candidatos o candidatas que estén en contra de aumentar el salario mínimo o, como han dicho por ahí, que sean abiertamente capitalistas. Familiar, totalmente. Llevamos más de 20 años con una economía estancada y que depende altamente de fondos federales. Los costos de hacer negocios siguen en aumento. Estamos entre las tasas contributivas comerciales más altas del mundo. Tenemos la reglamentación laboral más restrictiva de todos los Estados Unidos. Somos la jurisdicción más difícil para hacer negocios de los Estados Unidos. Últimos en el índice de Doing Business in North America. Somos la jurisdicción más pobre de los Estados Unidos, con más del 50% de la población recibiendo asistencia social. Por eso surge Democracia es Prosperidad. Y escuchaban el anuncio de Democracia es Prosperidad, el Super PAC boricua, del cual vamos a hablar un poco más adelante. Sigamos. En Puerto Rico es una figura relativamente nueva, pero en Estados Unidos es algo muy común en la política electoral desde hace poco más de una década. Y aunque comités de acción política existen desde hace mucho tiempo, antes del 2010 estaban sujetos
a los límites legales establecidos para las contribuciones monetarias. Y el entendido principal era, hasta ese momento, que limitar la cantidad de dinero que se podía aportar contribuía a combatir la corrupción. Pero en el 2010, el escenario cambió dramáticamente cuando el Tribunal Supremo Federal decidió que las corporaciones podían gastar todo el dinero que quisieran. Sí, sin límite. Todo el dinero que quisieran en las elecciones. Es decir, en compra de anuncios publicitarios a favor o en contra de los candidatos o candidatas a quienes apoyan o no. La única limitación que se estableció fue que esa campaña debía ser independiente. Y con campaña independiente quiero decir que no se pone de acuerdo con las personas candidatas o partidos sobre esas campañas. Y hay unas regulaciones específicas sobre eso. Y también se mantuvo la prohibición que tienen las corporaciones de donar directamente a candidatas, candidatos, partidos o a sus comités autorizados. Pero ¿cuál fue este caso que cambió la forma de financiamiento político? Pues vamos a ver. El caso del que les hablo es Citizens United versus FEC. Aquellas de ustedes que son personas abogadas o están dentro de las estructuras de financiamiento de campañas políticas deben saber de lo que hablo. Este episodio, gente, no es para ustedes, ¿ok? Este episodio es para quienes escuchan hablar de PAC y Super PAC, pero no saben bien a qué se refieren cuando hacen alusión a esa categoría. Y es que es un asunto bastante técnico y engorroso, pero que literalmente impacta directamente a nuestras vidas y al que debemos prestarle muchísima atención. Pero bueno, ¿cómo llegamos ahí, a Citizens United? Bueno, un cuento largo que voy a tratar de hacerles corto, introduciéndoles un fragmento de la película documental que hizo Citizens United. I can't think of any other politician in history who has shown such a disrespect and a contempt for the Constitution and the rule of law as Hillary. And I represented Richard Nixon's best friend, and I knew Richard Nixon. And I'll tell you something, she's no Richard Nixon, she's worse. Pero ¿quién es esta gente? Citizens United es una organización sin fines de lucro de corte conservador que en el 2008 hizo una película o documental, entre comillas, de 90 minutos para hacer campaña en contra de Hillary Clinton, que era aspirante primarista a la presidencia de Estados Unidos en ese momento y también era senadora. Y el propósito principal de la película, obviamente, era sembrar dudas sobre Hillary y utilizaban material de archivo, entrevistas de detractores de la entonces senadora y cuánta cosa encontraban por ahí, ¿no? Y para difundir o distribuir ese documental, pues tenían dos estrategias de marketing. La primera de ellas era vender DVDs a través de su página web y pasar la película en 7 cines nacionales. La otra incluía algunos elementos de transmisión en medios de comunicación, poner el documental on demand en TV por cable y satélite y pagar anuncios publicitarios en programas con audiencias conservadoras para entonces persuadir a esa audiencia a que compre el documental on demand. Y también pues tenía esos anuncios, eran antes y después del estreno de la película en los cines que se habían establecido y estaban pautados para enero del 2008, justo antes de las primarias. Y bueno, esto no estaba exento de controversias, ¿no? Citizens United sabía, por precedentes legales que no voy a comentar ahora porque nos llevaría 3 episodios y tampoco quiero aburrirles, que la decisión era bien riesgosa porque aunque Citizens United es una organización sin fines de lucro, parte de sus recursos en ese momento venían de corporaciones con fines de lucro. Y por tanto, el documental, estaba financiado con esos
con esos fondos. Y eso hacía que los anuncios y la proyección se pudiesen considerar una violación a la ley electoral que prohibía usar fondos de corporaciones y uniones obreras para pagar comunicaciones electorales. Es decir, un anuncio que mencionara específicamente a un candidato o candidata 30 días antes de una primaria, como era este caso, o 60 días antes de una elección general. Así que como sabían que pues, esto podía traer cola, fueron al Tribunal de Distrito de D.C. para pedir que se paralizaran las disposiciones de la ley que categorizaban el documental como una comunicación electoral y, por tanto, pues prohibía el financiamiento con fondos corporativos. El Tribunal de Distrito obviamente les falló en contra debido un poco a la larga historia de sostener este tipo de disposiciones y de ahí fueron directamente al Supremo Federal con el resultado que sabemos. El tribunal entró a resolver un issue mucho más amplio del que Citizens United presentó inicialmente y pensaron que era un súper buen momento para decidir si las corporaciones estaban cobijadas por el derecho a la libertad de expresión y la ley electoral violaba ese derecho. Sí, escucharon bien. Si las corporaciones, además de las personas físicas, pues tenían derecho a la libertad de expresión. Ya que no saben qué. Pues por supuesto que las corporaciones tienen derecho a la libertad de expresión. No podíamos esperar otra cosa en The Land of the Free. ¡A la libertad, carajo! Todo bien. Las corporaciones tienen derecho a expresarse libremente, que viva la libertad, pero, a ver, ¿qué significa eso y cómo afecta nuestras vidas? Que las corporaciones puedan participar en elecciones. Bueno, pues no hay que ser una lumbrera para saber que vivimos en una sociedad sumamente desigual y que a mayor poder económico, mayor la capacidad de influenciar las elecciones y, por tanto, la del poder económico de promover sus intereses. Y al igual que hicimos en el episodio pasado, donde enmarcamos la necesidad de educación sexual para prevenir el abuso sexual en el caso de la maestra de Mayagüez, enmarquemos esta discusión en el caso de Democracia es Prosperidad. Democracia es Prosperidad es un super PAC boricua registrado en la Oficina del Contralor Electoral de Puerto Rico y que hace unos días estuvo en boca de todos porque desató una campaña sumamente violenta en contra de la candidata de MBC, Rosa Seguí Cordero. Y antes de seguir, déjenme aclarar que la Oficina del Contralor Electoral es el ente que está encargado de fiscalizar el financiamiento de las campañas políticas. Por lo que una pues no puede, bueno, puede pero no debe, andar por ahí a lo loco gastando dinero en campañas sin registrarse o informarlo a la Oficina del Contralor Electoral. Pero volviendo a Democracia es Prosperidad, pues el 31 de diciembre de 2023 al 31 de diciembre de 2023 tenía recaudado $1.729.000, si es que la matemática no me falló cuando sumé los informes. Una suma que debe haber aumentado bastante en el trimestre de enero a marzo, pero que desconocemos porque el informe para ese trimestre vence el 22 de abril. Así que hasta esa fecha no vamos a saber cuánto dinero realmente ha recaudado de Democracia es Prosperidad. Restaurantes de Puerto Rico han asumido los altos gastos relacionados a equipos y materiales para batallar contra la pandemia del COVID-19. Al momento, el aumento al salario mínimo efectivo el 1 de enero de este año, constantes aumentos en alimentos, transporte, energía eléctrica, agua y otros que hoy en día representan aproximadamente un aumento en gastos de un 30%. Las enmiendas que proponen el PS 1244 al ordenamiento laboral vigente tendría un impacto económico real adicional
que no puede ser ignorado, señora presidenta. Nos parece que este impacto no ha sido debidamente estimado ni evaluado como parte del proceso de redacción de la medida, ni del análisis legislativo. Es vital que se consideren alternativas que incentiven el desarrollo económico ante la avalancha en la alza en los costos operacionales que se han recibido con el aumento del salario mínimo, que seguirá incrementando. Por las razones antes expuestas, señora presidenta, y por la falta de un análisis profundo e intenso de la situación actual del país y el impacto económico que ésta pueda tener, Azores no avala la aprobación del proyecto de la Cámara 1244. Muchas gracias. Y como escuchaban a Mateo Sidre, el presidente de Azores, la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico, oponiéndose al proyecto de la Cámara 1244, que fue el proyecto que revertía la reforma laboral, Azores es uno de los varios integrantes de Democracia es Prosperidad, que agrupa, entre otros, a Triple S, que el 27 de diciembre donó nada más ni nada menos que $100,000. Ya ustedes saben, un menudito ahí. B. Fernández Hermanos, Vela Group, GMT, Media Ventures, por mencionar solo algunos. O sea, estos últimos donaron entre $25,000 y $50,000 durante el trimestre de abril a junio de 2023. Y los seleccioné, o sea, son muchos más. Seleccioné estos casi al azar para un poco ilustrar la cantidad de dinero que tienen la capacidad de donar. ¿Y por qué traigo todo esto? Bueno, pues lo traigo porque tanto en redes sociales como en los medios de comunicación tradicional se ha dado a entender que todos, todas y todes tenemos la misma oportunidad de donar u organizar un super PAC. Piensen algo así como si todos saliéramos del mismo punto de partida, esa posición súper liberal. Ya saben, una carrera, todos en la misma línea, igualdad de oportunidades, solo hay un pequeño detalle. Algunos salen en un Ferrari del año, como los industriales, y otros en un Prius C del 2012, como mi carrito, ¿no? Así que ya saben, totalmente igualitario. Y entonces, pues, esta gente se indigna preguntándose cómo es que los pobres se atreven a criticar a la Asociación de Industriales, a Azores, a la Cámara de Comercio y a tanta otra gente buena y trabajadora que quiere utilizar el dinero que bien se han ganado para expresarse políticamente. Y claro, por supuesto, sobre todo, impulsar la libertad económica individual, los mercados abiertos, los mercados libres, la propiedad privada, un gobierno limitado, todos estos pilares básicos del capitalismo, como nos va a explicar ya mismo Javier Milei. Entonces, digamos, ¿de qué se sostiene toda esta lógica virtuosa? Son 5 instituciones, las 5 instituciones del capitalismo, y estas van combinadas, por ejemplo, la propiedad privada con los mercados libres. Es decir, ustedes no pueden hacer transacciones voluntarias si no son dueños de los bienes que están transando. Y como consecuencia, es muy importante que no haya intervención del Estado, porque cuando supongan ustedes, sí, podrían ser dueños nominalmente de algo, pero el Estado le dice cómo usarlo, cómo disponer de ello, a qué precios, eso ya dejaría, sí, de ser libre. Por lo tanto, los precios no estarían cumpliendo la función que tendrían que cumplir, porque no tendrían sentido. Entonces, digamos, es muy importante la propiedad privada para que sean ustedes los que intercambian lo que está en juego, ¿sí? Y que lo hagan libremente. ¿Por qué? Porque eso va a registrar un precio y eso va a ser una señal que se va a transmitir al sistema, y el resto de los agentes de la economía se van a coordinar respecto a ese precio. Y ahí viene la tercera institución del capitalismo, que es la competencia. Es decir, que haya libre entrada y salida. ¿Para qué? Para que los recursos se puedan reasignar entre aquellos sectores donde el precio señala que ahí hay escasez y que hay problemas por resolver. ¿Pero qué tiene que ver Javier Milei con los super PACs y Democracia es Prosperidad? Y Javier está por allá en mis pagos. Pues bueno, mucho, por no decir todo, comenzando por su oda a la libertad.
La misma que el Supremo Federal dijo no se podía restringir limitando el dinero que se gasta en anuncios políticos, o la que Milei dice que sacará a Argentina de la pobreza, o la que Democracia es Prosperidad promete que solucionará todos los problemas de Puerto Rico, porque ya saben, todas las soluciones están en manos del sector privado y del mercado libre. ¿Qué es lo problemático en todo esto? Porque algo tiene que haber, ¿no? O sea, no vamos a creer que quienes tienen el poder económico de momento pues se vuelven tan altruistas que nos van a entregar todas sus herramientas para vivir una sociedad mejor. Pues algo sencillo pero complicado a la vez. La desigualdad económica se convierte en desigualdad política y los sectores más ricos pues terminan teniendo una influencia no solo mayor, también enormemente desproporcionada en la política y en lo político. Así que estos tipos de super PACs benefician, y no hay que pensar mucho para darse cuenta, a los intereses del poder económico. Así que a medida que crece la desigualdad, aumentan los costos de vida, las personas nos empobrecemos, muchos somos desplazados, pues quienes tienen mayor poder económico lo utilizan para proteger sus intereses. Sí, los de ellos, aún cuando nos quieran hacer creer que sus intereses son los nuestros. ¡La libertad, carajo! El dinero siempre termina mandando y la posibilidad de quienes tienen el poder para hacer campaña en contra o a favor lo hagan en ocasiones es suficiente para detener proyectos de ley y cambiar prioridades. Lo sabemos, lo vemos cuatrienio tras cuatrienio, a veces de manera más clara, otras un poco menos claras, pero siempre están ahí. Así que la entrada del poder económico a esta forma de hacer campañas políticas debe mirarse como lo que es. Ya no se compran los votos, ahora se compran anuncios publicitarios. Y sabemos que el marketing vende y vende súper bien. Por eso, pues no es cierto que no se puedan denunciar a los super PACs creados por el poder económico, tomando como referencia que todos podemos organizarnos y aportar. Porque, sin lugar a dudas, en este espacio es donde mejor se puede observar la tensión entre libertad e igualdad. Y en una sociedad profundamente desigual, como es la nuestra y la de Estados Unidos, no sirve de mucho tener la libertad de aportar a aquellas personas candidatas que pensamos pueden mejorar nuestras condiciones de vida, cuando nuestras condiciones de vida no nos dan ni para llegar al final del mes, o con mucho esfuerzo pues puedes ahorrar algo. Así que cuidado, porque quien puede dar más puede incluso que esté votando más o por lo menos influenciando más a esos oficiales electos y electas. Así que es bien importante tener en cuenta que si los recursos se dividen de manera abruptamente desigual, de nada te sirve que se establezca que tienes el mismo derecho que, no sé, el dueño de Bella Group a aportar a campañas políticas o a hacer campañas políticas independientes, porque lo podrás tener formalmente, pero sustantivamente y realmente, pues sabemos que no lo tenemos, porque está ligado nuevamente al poder económico. Y claro, los pobres y los ricos podremos tener la oportunidad de aportar, pero hasta ahora no hemos visto, por lo menos yo no he visto, un solo super PAC de gente empobrecida. Digo, si dejamos de lado los super PACs de las uniones obreras, cuya capacidad de gasto pues jamás se comparará a las del poder económico. Y no, gente, no son lo mismo. Así que en este juego de piernas del poder económico, que siempre encuentra cómo bailar mejor, es sin duda producto también de nuestra relación colonial con los Estados Unidos, ¿no? O sea, a través de la relación colonial es que llegan estos actores económicos alrededor
políticos que, aunque siempre han estado, ahora lo están sin límites y pueden aportar todo el dinero que quieran en campañas independientes. Si fuésemos un país independiente, pues pudiésemos establecer nuestras propias reglas. Pero como somos una colonia de Estados Unidos, pues no nos queda más que acatar lo que el Supremo Federal decida. Y nada, veamos, a ver, ¿en quiénes van a gastar? Primero, según anunciaron, principalmente nombres blancos. Y no se asusten, no lo dijeron así, no hemos llegado a ese nivel de descaro. Pero basta con ver la pestaña de candidatos en la página web de Democracia es Prosperidad para darnos cuenta que la mayoría son hombres blancos. El alcalde Villalba, el senador Aponte Dalmao, Tomás Rivera Chats, Karen Riquelme, Wandy Soto Talentino, Ángel Morey Noble, Gabriel Rodríguez Aguiló y José Pichi Torres Zamora son algunos de los candidatos y candidatas incumbentes a los que Democracia es Prosperidad apoya. También apoya a candidatos y candidatas nuevas que me imagino pues han incluido en su programa algunas medidas de las que impulsa este Super PAC, que no son otra cosa que las medidas capitalistas a ultranza. Y vamos, otra cosa que hay que tener en claro, no son solo PNP, como sugerían por ahí, están sus socios del PPD también. Ahora, sí les voy a decir que me extraña muchísimo que no hayan apoyado a la senadora Rodríguez Bebe, porque la senadora ha sido una aliada impecable del sector patronal. Así que me extrañó muchísimo no verla en esa lista. Y para no extender mucho el asunto, solo diré que basta con mirar el prontuario legislativo de los incumbentes para saber que sin duda son partidarios de las propuestas del mal llamado sector privado. Y digo mal llamado porque, como el anuncio de Democracia es Prosperidad, nos quieren hacer creer que el sector privado y el poder económico son la misma cosa. Y no lo son. Democracia es Prosperidad no es el sector privado, es la alianza del poder económico para proteger sus intereses en un sistema que así se lo permite. Por eso, como diría Audre Lorde, y al paso que vamos la citaré en todos los episodios, llevamos 2 episodios y un piloto y en los 3 la he citado. ¿Ustedes realmente creen que la casa del amo se desmantela con las herramientas del amo? Gente, por supuesto que no. Creo que está sumamente claro. Y si no lo estaba, pues Citizens United es una forma de ponerlo en la palestra casi de manera pornográfica. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que el Estado no es la solución. El Estado es el problema. El gran curro y la fuente de la decadencia argentina, que es el Estado. Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, afuera. Ministerio de Educación, adoctrinamiento, afuera. Ministerio de Transporte, afuera. Ministerio de Salud, afuera. Ministerio de Desarrollo Social, afuera. Para muestra, un botón basta. En los 2 primeros meses del gobierno de Javier Milei, la pobreza aumentó 13 puntos. Pasó del 44% al 57% de la población, el número más alto en los últimos 20 años. ¿Libertad? ¿Para quién? ¿Prosperidad? ¿Para quién? ¿Democracia? No sé. Y nuevamente pienso que es indispensable ponerle el ojo a esto y, por supuesto, nuevamente, no es lo mismo un Super PAC de una Unión Obrera que un Super PAC del poder económico. Primero, porque los intereses que persiguen son distintos. Y segundo, porque jamás y nunca se puede comparar el poder de gasto.
de uno con el otro. Así que nada, por ahí les dejo. Y antes de despedirme, pues quiero agradecerles nuevamente todos los comentarios, sus apoyos, las críticas, me hablaron de la música, les conté en un story que pues por qué cambié la canción, si no lo vieron pues está en mi Instagram. Y nada, pues sigan comentándolo, sigan compartiéndolo, valorándolo, denle 5 estrellitas por favor, bueno, las estrellas que quieran, así podemos crecer y poder les podemos llevar cada vez mejores episodios, mejores producidos, con mejor audio y todo eso que ustedes se merecen. Así que nada, gracias por escuchar, sigamos haciendo comunidad, síganme escribiendo, me pueden escribir por Instagram también, pero sobre todo sigamos practicando el mundo que soñamos desde la esperanza radical, porque podemos cambiarlo y lo hacemos todos los días. Así que nada, espero andar por aquí la próxima semana y no dejen de echarle el ojo a los Super PACs, que sin duda, democracia es prosperidad, la prosperidad es para sus bolsillos, no para nuestras vidas. Así que nos vemos. Bye. Esto fue Más Rabiosa que Medea, un podcast independiente producido por mí con la ayuda de Dante Vélez Iriarte.